Patrones de diseño con Flutter. Patrón State. Es un patrón que nace desde el dilema de que cualquier momento dado, un programa puede encontrarse en un número finito de estados. Sin embargo, dependiendo de su estado actual, este programa puede cambiar o no a otros estados. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que un objeto aparente cambie su clase? Se dice que el patrón state está estrechamente relacionado con el concepto de la máquina de estados finitos, estos representados en un grafo. Nosotros describimos el comportamiento de nuestro autómata de forma sofisticada y en un número finito de pasos. Describir qué es lo que hará de inicio a fin. Se implementa normalmente con muchos operadores condicionales if o switch, los cuales definen el comportamiento adecuado dependiendo del estado actual del objeto. Te podría llegar a sonar como algo como esto. Esta estructura es propensa a no escalar de una forma adecuada y a terminar rápidamente en un contenedor de condicionales monstruosos. Se te puede presentar que con la evolución del proyecto este empeore. Es bastante difícil de predecir todos los estados y transiciones posibles dentro de la etapa de diseño. ¿Qué podemos hacer con el patrón state? State nos permite a un objeto alterar su comportamiento cuando su estado interno cambia. Este patrón nos sugiere crear nuevas clases para todos los estados posibles y extraer todos los comportamientos específicos del estado para colocarlos dentro de estas mismas clases. Una analogía: los botones de tu celular se comportan de forma diferente dependiendo del estado actual. Cuando está desbloqueado, al pulsar botones se ejecutan varias funciones. Cuando está bloqueado, pulsar un botón desbloquea la pantalla. Y cuando la batería está baja, pulsar un botón muestra la pantalla de carga. ¿Cómo lo implementaremos con Flutter? Dentro del diagrama de clases del patrón state tenemos una clase context que lo que hace es almacenar una referencia de los objetos concrete_state y le delega todo el trabajo específico del estado state. El contexto se comunica con el objeto del estado a través de la interfaz state, ya que este contexto expone un setter para pasarle un nuevo objeto de estado. State Interface nos permitirá declarar dos métodos específicos de este estado. Estos deben tener sentido para todos los estados concretos, porque no querrás que uno de tus estados tenga métodos muy poco útiles que nunca serán invocados. concrete_state será una implementación para los métodos específicos del estado, para evitar su duplicación del código similar a través de varios estados. Se puede llegar a incluir clases abstractas intermedias que encapsulen algún comportamiento común. El código cliente lo que hace es iniciar una instancia de concrete_state y luego del contexto pasarle como parámetro a este initial state. Lo que tenemos como resultado es que al ejecutar su método doThis cambia el estado, pues puede haber sido cambiado por el contexto o el propio objeto del estado. Para este ejemplo, lo que haré será crear dentro de la carpeta lib la carpeta que se llama state. Dentro de la misma le digo data, domain y presentation. Simularemos la obtención de datos desde una API fake. Para esto, dentro de domain, o mejor dicho, desde data, podríamos decirle services, ya que formalmente se lo hace desde esta carpeta, un archivo fake API. Le digo clase fake API. Establezco su constructor. Y un método que devolverá una lista de strings que se llamará getNames. Para este método necesitaremos el package de Faker. Yo lo añadiré con
add faker, ustedes lo hacen sin FBM. Lo que hago es que con este método de flecha, ejecutar future.delete con una duración que no se cambiará de 2 segundos, ejecutar la siguiente función. Si random, esto ya desde mi package de faker, boolean, ya sea lo que me retorne sea falso o true, me retornará un método que se llamará getRandomNames. Si no pasa esta verificación, hará una excepción que diga error inesperado. Entonces, lo que hacemos es definir ese método de getRandomNames. Lo que hace es con un listGenerate con el package de faker, decirle que si es booleano es true, sea de 3, en otro caso de 0. Lo que me generará desde faker.person.name. Guardo estos cambios y procedo con la implementación de mi ejemplo. Crearé una interfase de state para poder implementar los distintos estados de mi aplicación, diciéndole interface state.dart será una clase abstracta le digo eState, diciendo que la implementación contará con un future void con una referencia al siguiente estado. Recibirá un objeto de tipo stateContext y un widget render que será lo que implementaremos para nuestro estado. Importo esto desde material y ahora procedo con la creación de stateContext. StateContext lo que es una entidad que me permitirá manejar los distintos estados de mi aplicación. Entonces le digo que tenga como propiedad un stream que venga de stream controller que sea de tipo interface state. Importo el stream controller desde Dart async. Tendré una propiedad sync para poder manejar toda esta data, que será un getter. In state le digo statestream.sync. Recordemos que sync lo que hace es retornar una vista de este objeto que lo que hace es exponer
la interfase StreamSync. Ok, le digo seguido de esto un stream también de tipo interface state, que será mi estado de salida. Le digo state stream punto stream. Definiré una propiedad late y state que será mi estado actual. Seguido de esto defino mi constructor state context, definiendo sus propiedades current state, diciéndole que será en primer lugar algo que no tiene estado, luego ejecutando un método que será at current state stream, que me permitirá iniciar mi aplicación. Creo un método dispose para cuando estaré destruyendo este objeto. State stream, digo close, un método set state que me permitirá actualizar el estado. Para esto recibe un interface state, que lo que hace es que de mi propiedad current state actualice desde el parámetro y at current state stream se ejecuta. Implemento este último, que lo que hace es que desde inState, es decir, mi sync, lo que haga es añadir el estado actual. Para finalizar, le digo un future void como método, es decir, será asíncrono pero no retornará nada. Ejecutar next state, le añado async y esperamos la petición current state. Next state es para ejecutar el siguiente estado. Luego de esto hago la verificación diciendo si current state está en un estado de carga, entonces lo que hará es esperar la petición current state para irse al siguiente estado. Así, mientras está cargando, se va a ejecutar el siguiente estado. Lo que haré será desde mi interfase importar esta clase state context y guardar. Para no results y loading state, lo que hago es que desde presentation crear una carpeta que se llame states y crear desde ya mi archivo state example.dart. Desde states, entonces le digo no results state.dart. En no results, entonces lo que hago es crear results states que implementará mi interfase de estado. Esto desde mi dominio. Entonces creo mi constructor y sobrescribo estas funciones. En next state, lo que hago
es decirle que será un método asíncrono. Y lo que hace es que desde el contexto setState me establezca un estado de carga, es decir, loading state. Llamamos la instancia y en render lo que hará será retornar un texto que diga sin resultados. Esto lo importamos desde la librería de material. Añado un punto y coma en su propiedad de style. Le digo text style. Un font size de 24. Un text align que será text align.center. En states lo que hago es crear loading state, que será lo que manejará toda mi aplicación o la mayoría de esta. Lo que hago es crear la clase loading state implements interface state. Creo el constructor de loading state diciéndole que recibirá un servicio externo que inicialmente será mi fake API. Puede ser fácilmente otro, pero lo que hago es que de forma predeterminada utilizar esta. Hago la inyección de esta dependencia y sobrescribo los dos métodos. Para next state le digo que será asíncrono y basados en un try catch. En esta ocasión simplemente un onException. En caso de que me dé un error, le digo que establezca el estado con un estado de error. Pero antes, lo que haga será definir una lista de resultados que viene desde la petición getNames. Así que si me da una excepción o error, basados en el booleano aleatorio, puede irse a este bloque de código. Hago una llamada de mi contexto, le digo setState resultList.isEmpty. En caso de que esté vacío, tendré un estado constante de no results state. Caso contrario, tendré un estado que se cargó. Pasándole mi result list. Lo que hago es guardar. Procedo a irme a state, context e importo mi loading state. Asimismo, no results. Y guardo mi state context porque me faltaban esas dos importaciones. En no results, basta con importar loading state y borro esta importación que no ayuda. Ahora procedo con cargar los estados restantes, que son el de error y loaded.
Le digo error state.dart. Igualmente implementa mi interfase de estado. Establezco un constructor y sobrescribo las funciones. En nextState, lo que haré, aparte de decirle que será asíncrono, será llamar mi setState como siguiente estado a un estado de carga. Es decir, sale error, el siguiente estado será de carga. Seguido de esto, retornaré un widget de texto. Borro esta importación que no me ayuda e importo el widget desde material. Digo que el texto será ups, algo salió mal. Le digo text style. Este texto será de color rojo y tendrá un tamaño de fuente de 24. Alineo este texto con textalign.center y guardo. Creo un último archivo que será loadedstate.dart. Le digo loadedstate, implementará mi interfase de estados. Lo que hago es crear el constructor que recibe como parámetro una lista de nombres en forma de strings basados en una lista también. Y le digo que quiero sobreescribir los dos métodos de la interfase, comenzando por nextState, diciéndole que será asíncrono, llamando context.setState y dentro del mismo le paso el estado de carga, ya que será el siguiente después de que se haya cargado. Borro esta importación. Mi widget de render vendrá desde material, ya que lo que haré será retornar una columna. Tendrá unos children que serán los nombres mapeados de la siguiente forma. Hago una indentación correcta para este caso y le digo que retornará un widget de tipo cart que tendrá como child a un list style. A su vez, lo que tendrá será un leading circle avatar, unas propiedades de background color, colors.gray, foreground color con colors.white y el child será el texto, el nombre en su posición 0. Eso con el leading, ya que lo que estaremos renderizando como título será un texto con el nombre. Una vez hecho esto, lo que hago es que de mi map convierto esto a una lista.
Para esto le digo que reciba como parámetro a name y guardo. Regreso a mi loading state e importo estos últimos dos estados que abstraí en esta clase. Borro la importación innecesaria y finalmente hago la implementación de loading en su método render, que será un circular progress indicator con un background color transparente. El valor del color tendrá desde always stopped animation de tipo color desde colors.black. Guardo todos los cambios. El que faltaba guardar me parece en result también. Y lo que procede por último es irnos al código cliente sin antes añadir un widget adicional que será el de platform bottom.dart. Este será un stateless widget importo desde material y hago las siguientes propiedades. En el método build tendré un padding y debajo tendrá simplemente una verificación. Es la constante isWeb o the platform is Android. En caso de que sea Android, le digo material bottom. Compressed viene del callback del mismo nombre, pero antes le digo que el color sea del color de material, el del texto de text color, el color deshabilitado colors.gray, el texto deshabilitado que sea blanco y finalmente le digo que el child sea un texto que me renderice el texto como parámetro y que esté alineado en el centro. Caso contrario, renderizo un botón de Cupertino con la propiedad compressed como callback, el color colors.black y el child será idéntico al de material. Guardo los cambios y procedo con el ejemplo principal de mi estado. Le digo state example que será un stateful widget. Importo la librería de material
Para comenzar, defino state context para controlar los estados. En mi código cliente le digo también un future, un método void de tipo future para cambiar el estado. Será asíncrono y esperará la petición desde stateCoinText en next state. Y llamo a dispose del stateful widget para que destruya el proceso de stateContext con su método dispose ya para stream controllers y demás. Seguido de esto, lo que hago es crear desde build un scroll configuration que tiene como parámetros a behavior. Le digo scroll behavior. Debajo del mismo le digo un single child scroll view que tendrá un padding, el cual será constante y simétrico de forma horizontal con un valor de 42. Debajo de este padding renderizaré una columna con los siguientes ítems o widgets. Le digo un platform, bottom, le doy cierto formato y para el texto lo que haré será renderizar el texto, cargar nombres. En el color de material le digo colors.black. En el color de su texto le digo colors.white. Sin antes definirle el callback onPressed que viene de change state. Simplemente le paso el callback, pero no ejecuto el callback per se. Debajo de este platform bottom, lo que hago es definir un sizebox con una altura para el espacio de 42. Delimito esto con una coma y debajo un stream builder que me permitirá renderizar esta información. Le digo que será de tipo interface state. Importo esta interfase con un valor inicial que viene desde noResultsState. Entonces para el builder recibe un contexto y un snapshot. Digo que viene desde snapshot.data, asumiendo que no será nulo, y su método render, ya que este snapshot será de interface state y cualquier interfase de estado tiene un método de renderizado. El stream, además de esto, será state context.outState. Entonces lo que yo hago es guardar,
me voy a mi archivo main.dart y para ver este ejemplo lo que hago es decirle state example envuelto en un widget de material. Este último en un safe area para visualizarlo mejor. Si yo presiono cargar nombres, debido a mi generación aleatoria de datos, me puede tirar una excepción, o bien también podría, aparte de esta excepción, si yo sigo presionando, obtener datos aleatorios. Esto porque puede pasar cualquier tipo de circunstancia, ya sea si no tienes internet o si el servicio se cayó por alguna otra razón externa. Gracias por ver este video.